que no sea ultra pura, prácticamente voy a producir muchísimo menos de lo que voy a producir con un agua que tenga la pureza adecuada. Entonces, el agua tiene que ser de elevada pureza. Eso implica que cuando se toma agua, aunque sea agua dulce, dependiendo del grado de pureza de esa agua, o sea, de contenido de iones que están presentes en esa agua, hoy en día nosotros lamentablemente tenemos que manejar ese tema, ¿no? Porque lo vivimos a cotidiano. Si quiero purificar esa agua necesito, entre otras cosas, energía, porque los métodos para purificar el agua demandan energía. Eso está obviamente en los cálculos, ¿no? Y demanda también otros insumos, como por ejemplo otros productos químicos para tratar esa agua. ¿Cuánta agua se podría consumir en Uruguay para el propósito del hidrógeno verde? Bueno, si pensamos en el objetivo de producción que está establecido en la hoja de ruta del hidrógeno verde, que dice que para el 2040 más o menos deberíamos andar en cerca de 1 millón de toneladas de hidrógeno por año, si hacemos los cálculos, eso equivaldría a 10 millones de toneladas de agua al año. Más o menos, esto es aproximado, tomen estos números con pinza, pero más o menos esas cantidades de consumo de agua andan en el 8% de lo que se consume de agua potable en todo Uruguay. Me refiero a la parte, considerando la población que tenemos, etc. Estoy dejando de lado la industria, ¿no? Estoy hablando solamente del consumo de agua potable. ¿Para qué sirve estos números? Bueno, para tener un efecto, para nosotros comparar, ¿no? Para que no nos digan, se va a producir mucho, va a demandar mucha agua, bueno, esto es malísimo. No, bueno, vamos a ver cuántas realmente y vamos a comparar con otras cosas. Y algo que tenemos que discutir en el medio de eso es decir, bueno, si comparo con la producción arrocera, ¿cuánta agua demanda la producción de arroz? Algo que es muy demandante de las producciones agrícolas, de las más demandantes de agua. ¿Cuánto se consume de agua? Además se va, ¿no? Porque se produce el arroz y se va. Parte queda en el grano, se va. O sea que nosotros, eso también lo tenemos que tener en cuenta. ¿Cuánta agua demanda la industria forestal hoy en día y otras industrias? La ingeniera hablaba de gastar los sistemas de enfriamiento, ¿no? De esto que se pensaba en hablar, de los data centers también demanda agua. Entonces, esas cosas tenemos que saberlas, tenemos que discutirlas. ¿Qué creo yo que tenemos por dónde tenemos que incursionar con este tema del agua? Primero discutirlo, hablarlo. Existe algo que se llama el Plan Nacional de Aguas, que fue aprobado allá por el 2017, donde hay una gran cantidad de datos técnicos recabados por técnicos, en fin, que tuvo la participación esos documentos del ámbito político, de la sociedad, etcétera, donde lo que se trata de demostrar es primero qué pasa con los recursos hídricos en Uruguay y cómo deberíamos gestionarlos. Eso en el 2017. Lo pueden encontrar ahí, la fuente está para bajar en la página actual del gobierno. Pueden bajarlo ese documento, tiene datos muy interesantes de todo lo que tiene que ver con los recursos hídricos. ¿Qué tendremos que hacer con esto del hidrógeno y el consumo de agua? Introducirlo como un elemento más de discusión de cómo se debe gestionar los recursos hídricos en Uruguay. Ahí necesitamos técnicos, necesitamos la participación de la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? De los políticos, obviamente, que tendrán que estar ahí en esa discusión. Y mucha gente se pregunta, bueno, ¿y por qué no usamos agua de mar? Esto es bueno también recalcarlo. Hoy un periodista justamente me llamaba porque quería hablar un poco de algo diferente con respecto al hidrógeno y quería hablar, bueno, de esto de ¿por qué no usamos agua de mar? ¿Cuál es el impedimento? Primero que nada tiene que ver con un impedimento técnico de uso de los actuales dispositivos con agua de mar. Como ya les decía, el agua de mar, bueno, les decía que el agua tiene que ser muy purificada y el agua de mar, nosotros sabemos, tiene muchos cloruros, tiene muchos bromuros también y otros iones disueltos en esa agua que me van a perjudicar el funcionamiento de los electrolizadores, me va a bajar la eficiencia e incluso me puede llegar a contaminar el hidrógeno producido, ¿sí? Por la generación de otro tipo de gases durante el proceso. Por lo tanto,
el agua de mar hoy en día en los equipos industriales no se puede usar por estos impedimentos técnicos. Alguien puede decir, bueno, pero uso algún dispositivo para quitar esos iones del agua de mar y poder utilizarlo. Sí, pero eso tiene un costo energético, otro tipo de costos que también hay que tenerlo en cuenta en el balance. ¿Qué se está haciendo hoy en día? Bueno, se está investigando, se está poniendo mucho dinero para investigar y poder desarrollar ya sea nuevos materiales para esos electrolizadores que funcionen adecuadamente con agua de mar, nuevos diseños de los dispositivos para poder adaptarlos de alguna forma y que funcionen bien con el agua de mar y que no haya que hacer una purificación previa, o acoplar otros procesos, que ya esto es más del ámbito químico, acoplar procesos para hacer viable esto. Entonces, el agua de mar por ahora no es algo factible, pero obviamente esto está en pleno desarrollo, ¿no? Todo el mundo está tratando de encontrar la forma de hacerlo, porque de ahí se va a abrir, digamos, el abanico de posibilidades, ¿no? Y el problema del agua seguirá siendo un problema, pero menor. Respecto a las oportunidades para el Uruguay, ¿no? Es sin lugar a dudas una oportunidad de negocio. Esto no hay que tener ningún problema en hablar. Es un negocio, sí, está bien. Y personalmente creo que Uruguay tiene las condiciones para meterse, digamos, en este negocio. Además, Uruguay tiene la posibilidad de profundizar en todas estas políticas energéticas, ¿no? De transición energética, ir hacia las energías renovables, que muy bien lo hemos hecho, etcétera, ¿no? Y que esto va además propiciar otras inversiones industriales que están asociadas, como vimos, a la producción de hidrógeno. O sea que es realmente una oportunidad para el Uruguay factible. Además, es una oportunidad de que, si trabajamos bien este tema entre todos, me refiero a entre todos, a toda la sociedad del Uruguay en su conjunto, podríamos beneficiarnos con transferencia tecnológica, con know-how, que es algo que nosotros tenemos que negociar de alguna forma con las empresas. No podemos dejar solamente que las empresas vengan, digan, acá está la planta, dame tanto, yo te doy tanto, me llevo tanto. Eso es un negocio que está bien, se puede hacer, no hay problema, pero que no es lo más inteligente para nosotros, ¿no? Nosotros tendríamos que ir a algo más. También esto nos permitiría el desarrollo científico y tecnológico propio e independiente, ¿no? Que es algo que tenemos que tratar de hacer. La tecnología no es tan compleja, no es otro tipo de tecnología como la energía nuclear, que tiene otras connotaciones, que es mucho más compleja técnicamente, etcétera, que Uruguay lamentablemente está tan lejos. Esta es una tecnología que podemos estar ahí, podemos llegar a tener algo que sea, por lo menos con participación nacional. Desde el punto de vista de la academia, bueno, nosotros tenemos un rol primero científico y técnico, tenemos que ser objetivos, tenemos que dar, aunque a veces ser científico no es necesariamente sinónimo de objetividad, ¿no? A veces los científicos nos volvemos medio subjetivos, o muchas veces, digamos, ¿no? Pero bueno, debemos ser objetivos y al servicio de la sociedad. ¿Qué significa? Por ejemplo, voy a estar acá, conversar con ustedes, la compañera ya que me estaba comentando antes de la charla, ¿no? de la actividad que había hecho por allá, por el municipio en Capurro y demás, y la necesidad de conversar. Bueno, estas cosas tenemos que conversar, tenemos que interaccionar. El desafío que tenemos que prepararnos con los recursos humanos, generando los recursos humanos y a la toma de decisiones. Nosotros tenemos que ayudar a la toma de decisiones. Y tenemos una oportunidad, como recién les comentaba, de poder tener cierta participación desde el punto de vista científico de una ciencia y una tecnología nacional, ¿no? Es algo que en este tema podríamos tener posibilidad, ¿sí? Hay ejemplos de industrias que están relacionadas en Uruguay, que llevan de muchos años, que tienen algo que ver con energía, que tienen que ver con procesos electroquímicos, que son industria nacional, que han tenido trascendencia inclusive internacional, que son ejemplos de que también por este lado se podría.
Formación de recursos humanos, ¿para qué? Bueno, necesitamos operar esas tecnologías, evaluar diferentes tecnologías. Si viene una empresa a vendernos algo, nosotros tenemos que ser capaces de, aquí en Uruguay, decidir qué es lo mejor desde el punto de vista tecnológico. Para eso tenemos que conocer, tenemos que tener el equipamiento, la infraestructura necesaria para evaluar estas tecnologías y saber si lo que me quieren vender es lo mejor o no para el país y para una empresa privada que se quiere instalar aquí. Tenemos que monitorear, ¿sí? Tener controles de seguridad en todo lo que tiene que ver con la producción del hidrógeno y también con el uso de los recursos. Y como mencionaba también, la toma de decisiones independientes, que solamente se puede hacer si tenemos recursos humanos preparados para eso. ¿Qué tiene el Uruguay hoy en día? ¿Con qué cuenta Uruguay? Bueno, Uruguay cuenta primero con una base de instituciones de enseñanza y de investigación públicas y privadas, universidades públicas y privadas, que tienen varias carreras que están vinculadas de alguna forma a estos temas, no específicamente con este tema del hidrógeno verde, pero sí vinculadas, ingenierías, tecnólogos, etcétera, que van a tener una participación en esto. Pero hay que continuar. Investigaciones en el área. Tenemos investigaciones tanto desde el punto de vista de desarrollo de materiales en nuestras universidades, tenemos investigación en todo lo que tiene que ver con el modelado, que es muy importante a la hora de diseñar un determinado proceso vinculado con esto. Del recurso eólico tenemos un montón de gente que ha trabajado desde hace muchos años en el estudio de los recursos eólicos y solares aquí en Uruguay. Tenemos gente trabajando en movilidad eléctrica, conservación y uso de los recursos hídricos. También tenemos mucha gente trabajando en diferentes facultades, en varias universidades del país. Por lo tanto, hay una base. Se está transitando ahora, ¿sí? Estamos tratando de acompasar el ritmo de todo esto, creando carreras y cursos específicos que tengan que ver con el tema. La UTEC ahora está diseñando un curso de hidrógeno verde en colaboración con docentes de la UDELAR para la carrera de energías renovables que se dicta en la ciudad de Durazno. Va a comenzar ahora en en agosto, ya va a comenzar, va a ir hasta diciembre. Es un curso bastante importante que es específico, sí, ese curso sobre el hidrógeno verde, y es un ejemplo de colaboración entre estas dos instituciones, ¿no? La UTEC y la UDELAR. Nosotros en el año 2021 creamos, nosotros me refiero a un grupo de académicos de la UDELAR y de la UTEC, creamos una red académica de varios investigadores, docentes universitarios y de institutos de investigación relacionados con este tema del hidrógeno verde y con la descarbonización. Es una red que nos sirvió para unirnos, para ver qué está haciendo el uno el otro, para asesorar, para servir como consultores. De hecho, algunos de nuestros integrantes han servido como evaluadores en los procesos estos de licitación, de adjudicación de los proyectos de instalación de plantas piloto. Así que desde ese año hemos de a poco ido teniendo una participación importante tanto a nivel de la sociedad como a nivel gubernamental también, interactuando en estos temas. Para finalizar, ¿qué necesitamos? Creemos nosotros que necesitamos inversión y creación de institucionalidad. Esas son dos cosas importantes que necesitamos hoy en día para que esto sea algo mejor para el Uruguay. Necesitamos capacitar gente, formar recursos humanos, necesitamos infraestructura y equipamiento para testear esas tecnologías, para desarrollar nuevas tecnologías vinculadas a esto de la producción del hidrógeno y el uso del agua. Y queremos nosotros algo parecido a lo que es el Centro Nacional del Hidrógeno en España, o algo similar, alguna institucionalidad que nos dé un marco para poder en Uruguay tener una referencia
en estos temas, ¿no? Y por último, algo que le decía hacia el comienzo, ¿no? Necesitamos pensar políticas estratégicas de vinculación, tanto del punto de vista académico como del punto de vista político, con los países de la región, ¿no? Con Argentina, con Brasil, con Chile, con toda la región que esté, digamos, de alguna forma metida en este tema que, por lo que sabemos, es toda la región que ya está en diferentes niveles con proyectos relacionados con el hidrógeno verde. Es decir, esto o lo transformamos en una competencia entre países donde cada uno quiere tener su propio proyecto y sus propios beneficios, o lo miramos desde un punto de vista regional donde todos podemos beneficiarnos de esto de una forma más sustentable, por así decirlo. Yo le agradezco muchísimo la atención y bueno, quedo a las órdenes por cualquier pregunta que tengan al respecto. Muchas gracias.